Bueno, listo, pues me da gusto saludarlos nuevamente. Ya también a César por ahí aparece en pantalla. Muy bien, César. ¿Cómo estás, César? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Qué bueno, me da gusto. Bien, pues llegando al casi fin de semana, todavía un poquito sano y salvo, ¿no? Estamos ahí no sé, en escuelas estamos cerrando casi ciclos. Bueno, no porque este calendario tiene más de, creo que eran 190 días, no recuerdo la cantidad, pero el punto es que el 28 de julio es cuando se terminan las clases, entonces todavía falta más de un mes, ¿no? Y cuando muchos de los estudiantes así como, ya no, estudiantes y docentes estamos como, ya no queremos ir a la escuela, ¿no? Que se vuelve una práctica cotidiana de todos los días y en algún momento lo analizó, o lo han analizado muchos autores, este, Michel Foucault, uno de ellos, cuando habla acerca de la escolarización y esta cuestión de la escuela, nos dice que pues la parte de la disciplina siempre, ¿no? Siempre está enfocada como una estrategia de dominación del Estado también. Entonces, bueno, es parte de esta educación, aculturación que tenemos, ¿no? Iván Illich también nos habló de la escolarización o de la desescolarización de la escuela. Entonces, creo que siempre va a estar ahí como problema, como pregunta, qué tan viable sea el sistema educativo que tenemos. Se ha comparado el sistema educativo mexicano con otros sistemas internacionales o de otros países en general y bueno, se concluyen muchas cuestiones, ¿no? Desafortunadamente, nuestro país eh, por lo general ocupa los últimos lugares de nivel educativo y de pruebas estandarizadas como PISA, como Enlace o algunas otras de países de la OCDE. México tiene los últimos niveles de aprovechamiento académico. Entonces, tampoco se trata de ir muchos días a la escuela, ¿no? O tener todos los días o dejar muchas tareas. Hay por ahí otra situación. Qué bueno que esto pues lo comento un poco como marco a lo que vamos a comentar para la clase de hoy. Muy bien, pues antes de comenzar con la presentación, coméntenme si tienen alguna duda, pregunta, inquietud o comentario antes de comenzar, jóvenes. ¿No? Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar y ya si van surgiendo, pues adelante, con todo gusto. La sesión pasada eh, revisábamos esta presentación donde pues hablábamos en general del cambio. Llevamos más o menos dos sesiones, pero esta sería la tercera, revisando el tema del cambio y los modelos. El día de hoy vamos a revisar otra cuestión que tiene que ver también con la cultura y sobre todo mostrarles la propuesta de trabajo o proyecto final, que según el calendario pues deberíamos ya de presentarlo las siguientes dos sesiones, si no me equivoco. Las siguientes dos sesiones y vamos a presentar pues ya nuestros trabajos o proyectos finales. Bueno, lo que ya revisábamos en esta presentación es todo lo relativo al cambio, cuáles son los orígenes del cambio y que pareciera ser o que muchos lo consideran o lo presentan como una estrategia actual, pues realmente el cambio es una propuesta que tiene vestigios ya desde hace muchos años, mucho tiempo. Y bueno, actualmente pues desde la perspectiva de los recursos humanos y concretamente del desarrollo organizacional, pues se generan una serie de propuestas. Lo que la mayoría de autores coinciden es justamente que el cambio es algo eh, que tiene que establecerse como una constante en cualquier organización, sobre todo para mejorar, proponer y o también ir corrigiendo los errores o los problemas que surjan en determinado momento. Nos habíamos quedado por acá y vamos a hablar de algunos sistemas de cambio como el de Kurt Lewin, de Ralph Killman, de Burke Litwin, el modelo de planeación, el de investigación-acción, entre otros. Y nos habíamos quedado, si no me equivoco, por acá con Kurt Lewin, el modelo del cambio de él. Bueno, Kurt Lewin básicamente lo que plantea es estas tres fases que él llamó descongelamiento, cambio, movimiento y recongelamiento. Cuando nos habla del descongelamiento, implica en comenzar a reducir
esto que mantiene, o estas fuerzas o estos elementos que mantienen a la organización en su nivel actual de comportamiento. Los hábitos, los comportamientos, las costumbres, cuando se establecen, es muy complicado que empiecen a cambiarse de un día para otro. Entonces, hay que ir de a poco, como él llama, descongelando. ¿Cómo? Primero identificar qué es lo que ha mantenido que las relaciones o que los hábitos, que las conductas se lleven de esta manera, y de a poco irlas modificando con una serie de, primero, de incentivos o quizá de impulsos o de propuestas o de normas, dependiendo el concepto, y a partir de ahí se va a dar ese descongelamiento para poder ir a un cambio o movimiento más efectivo, que esta fase ya consiste en desplazarse hacia un nuevo estado de nivel de la organización completamente. Es cuando ya desarrollamos los nuevos valores, los hábitos, las conductas y las actitudes. Sin embargo, de alguna manera se vuelve otra vez a un recongelamiento, ¿no? Es cuando ya la institución adoptó nuevos valores, pero eso que comenzó siendo una novedad se vuelve a ser una constante también, ¿no? Una constante. Entonces, también es esta problemática, ¿no? Por ejemplo, hago una comparación o una analogía. En el arte, en el siglo XX se creó lo que se llamó la vanguardia. La vanguardia en el arte justamente era o consistía en romper con lo establecido, a cambiar lo ya establecido, cambiar lo clásico, romper con las normas establecidas. Sin embargo, ese romper con las normas durante la vanguardia se volvió algo que ya no terminaba siendo vanguardista porque se volvió repetitivo, y entonces pues justamente el acto de cambiar, o en este caso de romper con lo establecido, pues se vuelve algo como más común, como más cotidiano, y es ahí donde constantemente tenemos que preguntarnos si el cambio va hacia bien o tenemos que volver a realizar otro cambio, ¿no? Recuerden que partimos de una premisa. La premisa es la sociedad en general, y la sociedad es cambiante. Los seres humanos que componen un grupo social, un grupo comunitario o una comunidad, ¿no? Recuerden que comunidad pues proviene de lo común, de lo que se comparte en común. Pues en las empresas, en los medios laborales, hay una serie de individuos que comparten en común una serie de hábitos, valores, actitudes, que bueno, que se van obviamente estableciendo y que se repite, ¿no? Incluso de generación en generación. Entonces, lo que dice Lewin, para que se sostengan y que se lleven a cabo o que se logren estas tres fases, nos dice justamente esto: comenzar con determinar el problema, ubicar cuál es el problema. Ustedes como líderes empresariales, como administradores, como encargados de llevar un sector de la población importante, tienen que ser visionarios para poder determinar cuál es el problema, desde la profesionalización, así como cuando el médico o asistimos al médico y nos diagnostica con base en una serie de pruebas, con base en una serie de síntomas, cuál es el padecimiento que tenemos. De manera similar, ustedes desde su posición profesional van a determinar cuál es el problema de la empresa, con base, como ya lo comentamos o lo hemos comentado, con un diagnóstico, revisando los síntomas, percibiendo qué es lo que va a acontecer. Y siempre será mejor si lo prevén desde antes que suceda un problema, o si ya está el problema antes de que suceda un problema mayor, ¿no? También identificar cuál es la situación actual en ese momento de la empresa, y sobre todo hacia dónde queremos llegar, es decir, cuál es la meta por alcanzar. Para ello también se identifican las fuerzas positivas y las negativas que inciden en él. Hay que estar siempre variando entre el justo medio. Hay que observar qué es lo negativo, pero también qué es lo positivo, y cómo incluso de lo negativo podemos extraer cosas favorables o tener cosas a nuestro favor. Eh, Eso también es incluso a veces yo creo que es como un don o es parte de la intuición, pero a veces solemos pensar que lo negativo que nos acontece alrededor siempre es como para mal, o siempre genera pérdidas, o siempre genera esta cuestión de incertidumbre, pero hay que voltear un poco la moneda y decir, bueno, de lo negativo, ¿qué es lo que yo rescato para poder aprovechar de eso, ¿no? Entonces siempre hay que encontrarle el lado bueno a lo negativo.
Y para ello, pues también desarrollamos una estrategia que logre el cambio de la situación actual, que lo dirigimos hacia la meta, ¿no? Entonces, tener clara la meta y luego cómo vas o qué estrategia vamos a desarrollar para lograr ese cambio, ¿no? Por ahí es cuando surge la planeación, por ahí es cuando hablamos de esto. Lo que nos dice Lewin es, hay que ir a un descongelamiento que primero pues empieza a subir, pero cuando vamos hacia el cambio es un hacia abajo. ¿Por qué? Porque las personas en general nos va a costar mucho realizar un cambio verdadero, un cambio de fondo. Con el ejemplo que ahora les traigo, creo que lo tendrán más claro, y cada uno desde su propuesta, desde su proyecto, o de lo que va a compartirnos en las siguientes clases, pues verá justamente cómo es que estos cambios se dan o no se dan, o son complicados. Pero siempre Lewin nos dice que va siempre hacia abajo, los objetivos hacia abajo, lo que queremos lograr, para después poco a poco comenzar a subir con el cambio en sí, ¿no? Le llaman a esto la figura de la raíz cuadrada, porque efectivamente pareciera ser que es como una raíz cuadrada, lo que Lewin nos dice, ¿no? Que empezamos con el descongelamiento hacia arriba, de pronto en el cambio o tratar de hacer el cambio, vamos hacia abajo, y cuando se está generando el cambio volvemos a subir, y después nos mantenemos en una línea de recongelamiento. Cuando ya llegamos a la meta, cuando ya alcanzamos nuestros objetivos, lo importante también es mantenerse en esa línea y volver otra vez a congelarnos en esa línea, ¿no? Porque permanecemos ahí. Tampoco hay que perder de vista que pues hay que salirnos de las metas o divagar o caminar hacia diferentes caminos, sino permanecer en esa línea siempre. Repito, este esquema le llaman el esquema de la raíz cuadrada. Hay una frase aquí en este texto que me parece interesante. Dice que cualquier proceso de cambio es doloroso para quien lo experimenta, pues implica abandonar hábitos, actitudes, rutinas, costumbres que quizá por años se han determinado o han determinado un patrón de comportamiento y que infinidad de ocasiones están ligadas a paradigmas o estereotipos que rigen su conducta, ¿no? Y nos trae una pequeña lectura para hablar del cambio. Pero bueno, antes de revisar la lectura, ¿qué comentan hasta el momento respecto de el cambio es un proceso doloroso? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Adelante. Sí, porque es modificar nuestras creencias, como lo decían los otros autores, ¿no? Yo creo que las clases deben de ser presenciales. Entonces, si llegan y alguien quiere imponer, pues estas clases digitales es para bien, para que no se contagien, porque así lo marca la SEP, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Entonces, duele y hay personas que se quedan en ese cambio, ¿no? En ese cambio porque o no se adaptan, ¿no? Muy bien. Creo que pues, son muy necias, ¿no? O porque quieren hacer el mismo proceso 20 veces, ¿no? Quieren tener 3 copias de lo mismo en 3 carpetas distintas, ¿no? Pero a veces ese cambio es lo que duele, pero sirve para bien. Muy bien. Sí, creo que has puesto un ejemplo muy claro. Me parece que después de la pandemia esto queda más que demostrado y podemos tomar muchos elementos y muchos ejemplos a nuestro alrededor. Todo lo que hemos percibido, que bueno, actualmente ya lo hemos comentado, es tan normal, es tan natural, o ya se vuelve parte de esto cotidiano. O sea, imagínense, cuando vino pandemia todos fuimos hacia abajo, o sea, toda la humanidad en general, los que estábamos en este mundo globalizado, los que nos enteramos de qué era lo que pasaba, un tiempo que estábamos en una incertidumbre, en un miedo tremendo, en un caos, y fue la parte en que todos bajamos, fue la parte en la que más contagios hubo, fue la parte en la que desafortunadamente muchas personas eh, dejaron de existir. Entonces esta parte es la compleja, y poco a poco empezamos a subir, y bueno, ahorita estamos manteniéndonos ya en la parte de recongelamiento. Es decir, me parece que a 2 años de la pandemia ya estamos acá, en esta línea en la que todos nos movemos. Sin embargo, en el camino muchas personas se quedaron porque este cambio fue muy doloroso para ellos.
¿no? Y generalmente pues va hacia menos. Yo considero que sí, que las personas que no quisieron adaptarse, que les dolía o que no querían desde el discurso, esto que dijiste, yo creo que las clases deben ser presenciales, pasó muchas y muy repetidas veces. Ahora con el ejemplo que les traigo lo voy a retomar, pero me parece buena tu afirmación y lo recalco, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero esto es algo más que comprobado por muchos especialistas de diversos temas cuando dicen que muchas de nuestra realidad está a nivel del discurso, a nivel de lo que decimos, a nivel de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de una cuestión financiera y tú todo el tiempo estás diciendo, no, pues es que yo no tengo dinero, o yo no tengo trabajo, o yo soy pobre, todo ese tipo de discursos, pues es una constante, y si mientras no cambies el discurso, no vas a salir de ahí, ¿no? Entonces, eso parte. Cuando asiste alguien a terapia o cuando asistimos a terapia, es lo primero que empiezas a modificar desde el discurso y de lo que enuncias de ese discurso. Con respecto, por ejemplo, un caso personal, no sé si a ustedes les ha pasado o les haya pasado o les pase, también recordé como esta cuestión de volvernos a reeducar en cuanto a cuestiones de género. A mí me ha tomado varios años entender y adaptar nuevos comportamientos, nuevas ideas, nuevos discursos, porque a veces a nivel oracional tenemos todavía muchos discursos que nos repitieron nuestros padres a su vez, y a su vez lo repitieron nuestros abuelos, y así, o sea, algo como muy generacional. Sin embargo, que ahora hay que cuestionar bastante, y digo, en mi caso sucede siempre la reeducación. Derrida decía, o le llamaba con otro concepto, la deconstrucción, por ejemplo. Bueno, en mi caso soy hombre que todos los días me deconstruyo, o me deconstruyo, o me cuestiono, para justamente ver si la forma en la que yo concibo las cuestiones de género son las adecuadas o no. Tenía, por ejemplo, tenía un profesor en la universidad que utilizaba mucho, por ejemplo, la palabra corazón, ¿no? Y entonces le hablaba a una alumna, o un alumno, bueno, la alumna generalmente decía, no corazón, no esto, corazón, no. Y entonces después él escribe un libro acerca sí, que tenía que ver con estas cuestiones de género, lo tituló Y luego recuerdo que soy hombre. Entonces leyendo el libro, justamente menciona este pasaje donde él dice que no era del todo adecuado llamarle a todo mundo corazón, ¿no? Porque eso también llevaba una carga fuerte o importante afectiva, pero igual se podía interpretar con otras intenciones o siempre el menosprecio, ¿no? Es como el cómo llamas a tu pareja, ¿no? El cómo llamas a tu amigo. Entonces, va por ahí esas cuestiones y acá creo que lo estamos todo el tiempo cambiando, ¿no? Hay personas que deciden no cambiar y dicen, bueno, yo soy así, y si así me quieres está bien, y si no, pues, o si me comprenden está bien, y si no, háganle como quieran, pero creo que gran parte de esto es distinguir o aceptar en qué podemos cambiar y qué conductas pues ya no son tan favorables. Muy bien, vamos a este pequeño textito, esta pequeña analogía del filósofo que pasaba por los campos cuando encontró en el río a un pescador muy atareado. Dani, ¿me ayudas con el pescador y César con el filósofo? Adelante. Empiezo yo, ¿verdad, profesor? Así es. ¿Qué haces, buen hombre? Le preguntó. Echo las redes ¿Para qué? para pescar, ¿Para qué quieres pescar? para vender el pescado, ¿Para qué quieres venderlo? para obtener algunas monedas, ¿Y para qué deseas el dinero? para comer, Pero, ¿para qué quieres comer? para vivir, Señor, para vivir. Pero, ¿para qué quieres vivir? Ok, yo soy el narrador. El pescador se quedó perplejo y enmudeció. ¿Para qué quieres vivir? Insistió el filósofo. Para pescar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció este pequeño diálogo entre un filósofo y un pescador? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos invita a cuestionarnos?
Esto habla mucho de las costumbres, ¿no? Costumbre, rutina, bueno, él ya esto que le apasionaba o que le apasiona, que es la pesca, se le volvió una rutina y una costumbre, ¿no? Y bueno, creo que es por eso, no sé. Sí, muy bien, ese es un este es un primer punto. Y sobre todo esto, que hay que constantemente cuestionarnos nuestras costumbres y nuestras rutinas, porque lo dejamos y después lo hacemos, ¿no? Es como esta clásica conversación entre dos personas que dicen, hola, hola, ¿a dónde vas? O ya al trabajo, y tú le dices, sí, ya al trabajo, no queda de otra, ¿no? Sí, no, no queda de otra. Y ahí se termina la conversación. Damos por hecho a nivel lenguaje que la realidad así es. O sea, realmente no queda de otra y hay que trabajar todos los días. Yo creo que muchos me dirán, pues sí, definitivamente, profesor, no queda de otra y toca trabajar todos los días. Pero pues realmente, o sea, ¿a qué venimos a la vida? Nada más a trabajar y ya, porque el 90, 80%, 70% de la vida es lo que hacemos. Toda la vida es trabajar, trabajar, trabajar. Bueno, cuando tenemos metas o cuando tenemos ciertas responsabilidades, pero y luego también, ¿no? Se ha cuestionado, ¿no? De cuánto en este sistema en el que estamos inmersos dedicamos nuestra vida o en qué ocupamos nuestra vida. Ahora que lo recuerdo, les voy a compartir un video donde viene como un análisis generacional, ¿no? Desde el siglo XX al siglo actual y cómo las generaciones van cambiando, ¿no? Lo que importaba a unas generaciones y luego lo que va importando a otras generaciones con respecto al trabajo y con respecto a lo que hacen con su tiempo, ¿no? Pareciera ser que esto es importante. Por ejemplo, para la juventud actual, no sé si lo notan o lo han notado o estén de acuerdo también, que hay una constante cuando ellos buscan que llegar a un camino o llegar a una meta por el camino fácil, ¿no? Por ejemplo, yo, profesor de literatura, les digo, bueno, chicos, para la siguiente clase hay que leer los primeros 2 capítulos de Harry Potter, ¿no? Y entonces llego y solo 2 personas, de 30 alumnos, 2 personas leyeron y los demás, la mayoría no leyó y la otra mayoría buscó un resumen, ¿no? O dijo, ya vio la película y ya la vi, ¿no? Entonces, ¿por qué es esta constante? ¿Y cómo hacer que cambien de hábito? Por ejemplo, en cuestiones tan simples como el no leer. Se ha vuelto una constante que los jóvenes, más jóvenes sobre todo, tengan mucho más trabajo para leer, ¿no? Por el TDA o el déficit de atención que se menciona. Entonces, bueno, hay que cuestionar las costumbres todo el tiempo, nos dice Daniela. ¿Qué más pueden comentar a este diálogo? Que ahí dice muy claramente que todo va ligado a paradigmas, ¿no? No, ¿quién dice que solo tienes que pescar para vivir, ¿no? Puedes pescar como hobby, puedes pescar porque, no sé, como deporte, y no sé. Entonces, la manera en que tú cambies de tu creencia, pues va a ayudarte, ¿no? A ver las formas, bueno, la vida diferente, creo, ¿no? Igual ya hace lo mismo, pero ya cambió la forma en cómo. Muy bien. Sí, Daniela, muchas gracias. Justamente, ¿no? Las palabras claves son paradigmas o estereotipos, porque vamos por la vida justo eso, siguiendo paradigmas o estereotipos, ¿no? Yo quiero o me han dicho que haciendo esto o haciéndole por aquí es lo correcto, lo adecuado. Y sí, o como decía Fernando Delgadillo en algún momento, todo el mundo está influenciado, y pues todo el mundo estamos influenciados por algún paradigma, por algún estereotipo, y creemos que es por ahí. Pero siempre nos invita, o desde este punto en el que nos encontramos, hay que invitarnos a cuestionarlo si realmente lo que estamos llevando a cabo así debiera ser o pudiera ser de otra forma. Muy bien. ¿Algún otro comentario a esto? Y si no, seguimos, pero pues los invito a reflexionar, ¿no? O sea, pescar para qué. Muy bien, bueno, en resumen, el modelo de cambio de Kurt Lewin
nos habla del descongelamiento, el cambio o reingeniería y el recongelamiento o aseguramiento, ¿no? Que justamente va el descongelamiento, que todo el personal de la empresa debe participar en un proceso de desaprendizaje, ¿no? En lugar de aprender, vamos a desaprender, es decir, a cuestionar todo lo que creemos que ya sabemos y que es lo correcto, y estamos cuestionándolo, vamos a desaprender. Cambio integral de la organización, definir las metas concretas y objetivos, tiene que ver con la reingeniería, cuestionarse los métodos de trabajo y elaborar planes de acción. Por último, implantar programas de seguimiento y control, que es el recongelamiento, ¿no? Esto que ya hablábamos de la famosa raíz cuadrada, que nos aparece con una situación actual, bajamos hacia un cambio, pero volvemos a subir y volver a o llegar o alcanzar esta meta, que es la situación deseada. Otro de los modelos también que nos sugiere el texto es el de Ralph Killman, que bueno, es básicamente en 5 puntos y lo resume de esta manera, donde se inicia el programa del cambio para poder diagnosticar el problema. Luego, a partir de eso, programar las trayectorias, ¿no? Que son también a su vez 5 trayectorias, comenzando por la trayectoria de la cultura, la de habilidades gerenciales, la de creación de equipos, la de estrategia y estructura y la del sistema de recompensas. Trayectoria de la cultura es justamente ver los hábitos y costumbres de las personas para desde ahí poder trazar una estrategia. Después, también conocer las habilidades del gerente, del encargado, de la parte gerencial. También, bueno, hay que crear equipos, esto del trabajo colectivo o el trabajo entre pares, o el trabajo colectivo que a recientes fechas nos hemos dado cuenta que trae mejores resultados realizar trabajos en equipo. Y la estrategia estructura, esto tiene que ver con qué es lo que vamos a cambiar con base en las metas y con base en la organización, y a través de eso generar una estrategia para modificar realmente la estructura de la empresa o la organización. Y para, al final, sugiere la trayectoria de recompensas, es decir, también como un incentivo de realizar o poder lograr que la gente cambie sus hábitos, pues proponerle una serie de recompensas. La 4 es poner en práctica las trayectorias y 5, evaluar los resultados. Siempre hay que estar distinguiendo, diagnosticando el problema, tener los objetivos claros y al final evaluar los resultados, es decir, si llegamos a los resultados que deseábamos o si se cumplieron los objetivos que teníamos planteados. Muy bien, el modelo de Burke-Litwin es el desempeño individual y de la organización. Sí, justamente, ¿no? Es decir, son intervenciones dirigidas primero hacia el liderazgo, la misión y la estrategia y la cultura de la organización para poder hacer un cambio transformacional en la cultura de la organización. ¿Qué es eso del cambio transformacional? Pues que el cambio tiene que partir del líder y del líder tiene que generar hacia, o tiene que permear hacia los demás sectores. Puede generar hacia la cultura de la organización, por ejemplo, la misión, la estrategia, el ambiente que hay externo como interno, y el desempeño individual, por un lado, de lo particular, y luego en lo general de la organización. Pero todo eso está ligado y está organizado y parte desde el liderazgo, es decir, desde la figura que ustedes representan como administradores en recursos humanos. Recuerden que el cambio comienza con el ejemplo, y entonces ustedes tendrían que comenzar a ser los primeros en mostrar ese cambio, ¿no? Si dicen, bueno, a partir del lunes todos vamos a llegar temprano y con, con uniforme todo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, y entonces tú eres el líder, eres el encargado, y dices, ¿por qué él no trae uniforme y no llega temprano? Ah, bueno, porque es el jefe, o es el encargado. No, bueno, hay que comenzar por ahí, ¿no? Para si queremos lograr este cambio, o si queremos señalar, decir, comentar a los demás por dónde se tiene que cambiar, pues se tiene que comenzar justamente por los líderes, en este caso, ustedes, para de ahí partir y poco a poco generar la cultura de la organización. Hay algo ahí psicológico social en el ejemplo que sí nos dejamos guiar por ese ejemplo. Nos pueden decir y nos pueden anotar, pero hasta que no lo vemos en la representación real, no lo internamos o no lo interiorizamos y no lo realizamos como tal. Entonces,
la parte de liderazgo desde esta propuesta o de este modelo es la más importante, porque a partir del liderazgo se empiezan a generar o a interconectar los otros cambios. Y ustedes son los que tienen que observar a su alrededor para cómo desde la misión, la estrategia, la organización y el desempeño o el ambiente laboral, tanto interno como externo, podemos generar este cambio del cual se nos menciona. ¿Alguna duda o aportación con este modelo? Ok, vayan revisando, vayan tomando nota. Estoy de alguna manera resumiendo los modelos. Ustedes con la bibliografía que ya tienen pueden ahondar un poco más en cada uno de los puntos, porque recuerden que el proyecto pues, final tiene que partir o basarse también con alguno de estos modelos que estamos trabajando o incluso utilizar varios modelos. Profesor, yo tengo una duda. ¿El desarrollo organizacional se realiza por un tercero? O, por ejemplo, porque si no voy a caer en las mismas creencias, ¿no? O cómo yo voy a ver mis errores. O lo puedo hacer. Claro, te refieres, por ejemplo, cuando al inicio comentábamos que generalmente las empresas contratan a un externo, ¿no? Contratan a un externo para hacer justamente el diagnóstico. Pues sí, hay los dos, como las dos vertientes de que siempre viene un tercero, revisa cómo está la empresa, cuáles errores, pero también va de la mano con el líder. Y sí lo puedes hacer tú como líder, porque justamente al estar permeado o empapado de todo este ambiente laboral, puedes observar, y es que esa es la característica, una de las características que nos tienen o que los tienen a ustedes que identificar. Se sugiere, o yo sugiero, pues hacer las dos posibilidades, ¿no? O sea, tampoco desde el líder o desde la gerencia se observan situaciones, pero si llega un tercero profesional de esto y también observa otras, pues ir de la mano. Entonces, no es necesario que solo sea de un lado o solo sea del otro, sino que la propuesta que yo genero es que sea como a la par, ¿no? Incluso por eso hablamos como del trabajo entre pares o colectivo, porque sí se puede hacer. ¿Es complicado? Es como una auditoría. Sí, también. Exacto. ¿Nos das un ejemplo de una, Dani? ¿O qué recuerdas? A ver, ¿con qué lo estás relacionando? Adelante. Bueno, yo lo relaciono con mi trabajo, ¿no? Porque quisiera saber en el modelo de desarrollo organizacional cómo hacer una constante mejora si caes en estos hábitos, ¿no? En no sé, pues sí, en estas creencias de que sí estoy bien o lo que estoy haciendo está bien porque nadie más te lo observa. Pero ¿cómo hago que eso cambie, ¿no? O no sé cómo expresarlo. Ok, sí. A menos que, Ajá. o sea, si por ejemplo, en lo personal me hacen auditorías y un experto me dice, bueno, aquí como mejora puedes hacer esto, ¿no? O yo misma observo que otras entidades lo hacen para aplicarlo. O digo, bueno, ya van a lanzar este nuevo estándar, pues es otra mejora, ¿no? Pero no sé cómo, sí. Claro, van a la par, y yo insisto mucho porque a lo mejor porque es mi experiencia, que esto es un trabajo también en equipo. Ustedes como líderes, pero también habrá algún experto, como en el caso de las auditorías, pero también es como un equipo siempre. Entonces, eh, sugiero, como sugerencia, hay que rodearse de personas que siempre puedan ver o vean otras cuestiones que nosotros no alcanzamos a observar. Pero desde donde ustedes estén, sí es una constante. Y esto con respecto a los resultados, porque los resultados siempre van a arrojar algo diferente. Tú puedes creer que está bien, que no pasa nada, pero ya cuando revisas resultados, de acuerdo a tus objetivos, dices, híjole, como que, ¿por qué no nos salió bien? A ver, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a modificar?
Y esto creo que lo contesto con base en el ejemplo que les traigo también ahora, pero enseguida se los termino ya como de revisar los modelos y vamos a revisar el ejemplo, ¿les parece? Para ello. Muy Y bien. justo ahora me pasó porque tuve una evaluación, pero Híjole, Dani, ya no te escuché lo último. ¿Tuviste una evaluación y luego? no es que si me iba a extender, mejor continuo con su clase. No, no te preocupes, está interesante. Sí, bueno, sí, yo, por el tema del COVID, pues asigno las evaluaciones, ¿no? Pero no pude estar en una de ellas. Y un profesor, bueno, es muy, muchos años de instructor, tiene mucho conocimiento, pero bueno, en su área, en su especialidad, y bueno, se evaluó y no fue favorable, ¿no? Su calificación. Y bueno, pues es esto lo que vemos, ¿no? De que él insistía que porque sí estaba bien, que siempre lo ha hecho así, ¿no? Entonces es la resistencia a este cambio, ¿no? Sí puede que sí lo haga así o puede que le funcione en algunas ocasiones. Lo que marca el estándar pues, es distinto, ¿no? Entonces, pues sí, se me hizo un conflicto porque, bueno, el señor quiere acreditar algo que está marcado como que no es competente, ¿no? Claro, sí, y es ahí donde nos damos cuenta que quizá no, y no queremos aceptarlo, ¿no? Porque les había comentado en clases anteriores, a veces nos perdemos del principio de realidad y como nos funcionó en un momento, pues decimos, sí, por aquí está y sí nos funcionó. Yo lo he pasado, lo he experimentado, me he topado y recientemente con muchas cosas y bueno, ya tengo también la experiencia de haber participado en las evaluaciones que hacen para las competencias en las que trabajas y también puedo decir o sea, que no fue algo sencillo, a pesar de tener ya más de 12, 13 años como docente, y dices, es una evaluación más, sí, no pasa nada, ¿no? Porque todo el rato estamos como evaluando, tomando los cursos, pero no, siempre es, oye, y sí, es cierto, ¿no? Cuando te dice, bueno, comienza con esa estrategia, o ve por acá, y entonces es ahí donde yo me cuestiono, digo, si todas las clases realmente las comienzo así, no las he comenzado, y entonces llegas como a un repetir una serie de hábitos, quieras o no, ¿no? Pues hablemos a lo mismo, la disciplina que te da o la enajenación que te da el ser parte de un trabajo, como lo comentábamos hace 8 días, cuando nos enajenamos y nos volvemos parte de esta maquinaria, pues ya no nos damos cuenta que en realidad solo estamos repitiendo y que la sociedad es cambiante y que tenemos constantemente que cambiar, adaptar, modificar muchas situaciones a las prácticas laborales, sea cuales sea que estemos realizando. Bueno, por último, gracias Dani por compartirnos la experiencia, siempre es más enriquecedor con ello. Por último, viene este modelo de planeación que tiene que ver con estos puntos, la exploración, la entrada, el diagnóstico, la planeación, la acción, la estabilización y evaluación y la terminación, ¿no? Cada uno con sus posibles o probables tareas y cómo podemos llevar a cabo ese cambio en las empresas o instituciones. Entonces, también así de manera breve, pues estamos revisando ya estos modelos. Si observan, a pesar de las diferencias, tienen puntos en común todos los modelos, ¿no? Como partir del problema, partir del diagnóstico, generar una planeación y luego revisar o evaluar resultados, ¿no? Que en este caso sería la terminación, establecer metas y llegar a eso, llegar por ahí. ¿Comentarios a este modelo? Bueno,
Con esto ¿Ese concluye es para esta. nuestro proyecto que tenemos que hacer? Así es. Estos puntos, recuerden que en el programa que yo les compartí, vienen ahí como punto por punto qué lecturas vamos a ver, qué bibliografía podemos usar. Entonces, con base en el proyecto que ustedes van a hacer, pues uno de los puntos que pueden hablar es acerca del cambio, de la cultura del cambio, y a lo mejor tomar un modelo y decir, bueno, yo propongo o voy a proponer o mi propuesta es la siguiente con base en tal modelo. Entonces, sí, puedes tomar cualquiera de estos modelos o quizá revisar alguna otra bibliografía a partir de eso. ¿Vale? Igual en la semana les comparto una rúbrica. Ahora, en estos minutos que nos quedan, les voy a compartir un ejemplo que yo, pues, me ha tocado ser parte de este cambio en esta empresa o en esta institución. Bueno, en algún momento cuando estudiaba la maestría, hice un tema de investigación que titulé así, Estrategias de aprendizaje en los alumnos del programa Aulas Virtuales de Educatón para certificación del nivel medio superior. ¿Y de qué partí? Partí justamente de la problemática que existe a nivel nacional. Bueno, a quien no conozca Educatón, Educatón es un programa educativo que surgió en el 2018 como respuesta al rezago educativo que hay a nivel nacional. Más de la mitad de los mexicanos no cuentan con estudios de nivel medio superior. Entonces, bueno, surge este programa como una propuesta y pues a la fecha sigue vigente y sigue trabajando. Sin embargo, pues le tocó experimentar una pandemia. De manera pues general, estos son como los puntos del programa. Está avalado por la SEP bajo el acuerdo 286. Hay un proceso de evaluación, se genera un programa académico y después viene tu certificación. En este caso, los certificados se otorgan por la SEP, que es el nivel medio superior. Bueno, había tenido yo la experiencia de trabajar este sistema donde eran clases semipresenciales, semiescolarizadas, como solemos llamarle, donde pues asistes una vez por semana a clases, no es la clásica escolarizada que estás todos los días a la semana, ni convencional en 3 años, sino ya de entrada solo es en 4 meses y asistes una vez por semana a clases presenciales. Entonces me tocó recorrer varias comunidades o lugares del estado de Morelos cuando inicia el programa. Casi al inicio yo entro a trabajar con esta institución y pues fue una experiencia agradable al nivel personal porque puedes desplazarte un fin de semana, salir como de todo lo que haces entre semana, ir y dar una clase, ¿no? Una clase donde puedas ver ciertos temas en muy corto tiempo. Entonces nos tocó pues conocer a mucha gente, a muchos jóvenes, compartir con ellos muchas cosas, etcétera. Sin embargo, después de esto que viene la pandemia, ¿no? Ya por ahí tenemos una imagen donde nos están todos con cubrebocas y volvemos a lo presencial. Pero bueno, viene una pandemia y entender la problemática. Aquí la problemática es que esto que les comentaba, que la mayoría de mexicanos no tenemos o no cuentan con el nivel medio superior. Y bueno, ahí doy algunas cifras y algunos datos, como Morelos, por ejemplo, que es el estado donde yo radico, está apenas arriba de la media nacional. La media nacional dice que solo las personas dedican 9.3 años al estudio, ¿no? Somos como de los más bajos. Quiere decir que la mayoría llega a la secundaria. De las razones por las cuales no continúan sus estudios, estas son las más recurrentes, porque quieren o buscan un trabajo, ¿no? Entonces lo que quieren es encontrar trabajo, otra por cuestiones familiares, otra la situación económica, hay quienes hablan de la confianza en sí mismo y otro por cuestiones personales. Acá hago mis preguntas de investigación que pueden ser trasladados como mis objetivos y mis preguntas específicas. ¿Cuáles son los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje que tienen los alumnos? Es decir, cómo estudian y cómo se preparan para la evaluación. Y ya las preguntas más específicas, como entender los contextos sociales en los que se desenvuelven los alumnos, que esto es muy diverso porque tenemos alumnos con diferentes características. También se utilizan estrategias de aprendizaje, qué diferencia hay entre la modalidad presencial y la modalidad virtual o en línea, y por qué eligieron esa modalidad de certificación, ¿no? Habiendo muchas modalidades, eligen esta.
Bueno, igual hay objetivos, desde el principal hasta los específicos. El principal era conocer los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje de los alumnos. ¿Para qué? Para partir de ello hacer una propuesta educativa de un cambio. Los específicos tenía yo que describir, investigar, comparar, analizar, definir. Ya observaron que siempre que se redactan objetivos, se parte desde un verbo en infinitivo, no un verbo en personal, para redactar los objetivos. Les sugiero que siempre que redacten objetivos en una planeación o en un proyecto, busquen taxonomías como la de Marzano, como la de, se me olvidó el otro que ahora, pero bueno, siempre hay que partir como de esto, ¿no? Bloom. De Bloom, muy bien, gracias, Dani. Marco teórico es de dónde vas a partir, cuáles son los antecedentes, cuál es la teoría, cuáles son los autores que han hablado de tus conceptos. En el caso de estrategias de aprendizaje, eso es mi concepto, es estrategias de aprendizaje. ¿Qué autores hablan de estrategias de aprendizaje? Y también yo iba a partir del constructivismo, porque a partir del constructivismo pues íbamos a realizar este programa, ¿no? Porque el programa tenía que ser mitad autodidacta y mitad presencial. Entonces teníamos en conjunto que construir el conocimiento. No era la tradicional educación en donde se compartía a lo mejor de memoria o de estímulo-respuesta o otro tipo de cosas, sino bueno, es el constructivismo. Y por acá utilicé a Vygotsky, a Piaget y a otros autores que hablaban acerca del constructivismo. También distinguir entre el aprendizaje en línea, virtual o a distancia, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, y cuáles son los orígenes que comienzan pues en Estados Unidos con el e-learning o el flipped classroom o las aulas virtuales o las aulas invertidas también. ¿Qué metodología ocupé en mi investigación? Un enfoque llamado mixto, donde combinaba lo cualitativo con lo cuantitativo. Es decir, lo cualitativo es la interpretación de los datos o de las entrevistas, por ejemplo, y lo cuantitativo es los datos que arroja una encuesta, por ejemplo, o una escala de Likert para poder entender lo que la mayoría manifiesta, en este caso, la mayoría de alumnos. Los resultados también tienen que ver con los retos, encontrar los factores que comparten en común la comunidad estudiantil, es decir, bueno, ahí en común la comunidad, es decir, a pesar de esta diversidad, ¿qué es lo que comparten en común para, desde este punto, sugerir una estrategia de enseñanza-aprendizaje? Y bueno, la estrategia como resultado fue esta, el modelo de enseñanza de aprendizaje híbrido sustentable, así la llamaron en Educatón, donde se componían de estas 5 herramientas. Las herramientas eran la sesión presencial docente y también las sesiones de repaso virtual. Los chicos tenían clases presenciales una vez por semana y se apoyaban de repasos virtuales 2 veces por semana. Tenían un cuestionario que se llama Hoy Aprendí, que al final de cada clase se les aplicaba para que fueran practicando con los reactivos tipo de evaluación. Se les entregaba una guía didáctica en formato PDF. Aquí, por ejemplo, se sugiere que se cambie a un formato más interactivo, pero también tienen el apoyo de las plataformas. Empezamos a usar, o se empezó a usar canales de YouTube, de Facebook y Spotify, ¿no? Eran las plataformas. Y esto fue a raíz de la pandemia. Yo recuerdo que estábamos dando clases presenciales. En ese momento de la pandemia éramos 90 profesores activos en el programa Educatón, en el estado y en varios estados de la República. Y de pronto llegó la pandemia y dijeron, bueno, ya no hay clases presenciales. Los líderes, desde la gerencia y el fundador de Educatón, el señor Sergio López, empezó a proponer estrategias y dijo, bueno, pues ya habíamos hecho clases virtuales, pues ¿qué les parece si hacemos una plataforma virtual y empezamos a hablar de las aulas virtuales? Y tal como lo dijo Daniela, del 100% de la matrícula de alumnos que teníamos, el 70, 80% dijo no, yo me espero a que vuelvan a ser presenciales, porque lo virtual a mí no me gusta, de por sí, o sea, el argumento fue de por sí aprendo presencial, pues bueno, ¿qué espero de lo virtual, no? Y sí, o sea, el 80 pensó que esto de la pandemia va a ser 2 meses, un mes. Después de 2 años, muchos de sus alumnos dicen, no, pues sí, prefiero tomarlo virtual porque pues ya pasaron 2 años y yo sigo sin concluir mi bachillerato.
Entonces, esta pandemia justamente nos sirvió para, de pronto no sabíamos, un día nos dijeron, bueno, el sábado se presentan en la oficina de los 90 profesores activos, solo quedamos 8 al principio, 8, dijeron, a ver, ustedes son como los que nos van a apoyar, los especialistas en cada área, y bueno, vamos a grabar clases presenciales. Los salones que teníamos como aulas ya se prepararon como sets de grabación, van a estar apoyados de un auxiliar, y a partir de ahí adelante clases virtuales. Y en principio las clases virtuales las dábamos no en Zoom, no las dábamos en formatos digitales o pizarrones digitales, o sea, era como lo tradicional. Estábamos un pizarrón atrás y nada más una cámara o un teléfono celular grabando, y nosotros con el plumón y el pizarrón, ¿no? O sea, como que continuamos la mezcla entre lo tradicional, y empezaron a publicárselas o a subirse esas clases. Ya después se fue modificando o cambiamos de plataformas, pero fue un ensayo y error cada semana. O sea, cada semana nos reuníamos, teníamos reuniones y a ver qué sí funcionó, qué no funcionó. Hubo un punto en el que nos fuimos, o Educatón, o la empresa, o todos, empezamos a ir hacia abajo, como lo dice Kurt Lewin, cuando muchos alumnos decían, híjole, es que no tengo internet, o no tengo señal, o no alcanzo a ver lo que dice el pizarrón, o no. Y entonces cada semana estábamos revisando y mejorando y mejorando. Este modelo de enseñanza y libro de aprendizaje no surgió de la noche a la mañana, surgió con una serie de ensayo y error de todo esto que llamamos la pandemia, ¿no? Afortunadamente, pues me tocó ver bastantes grabaciones. Antes de la pandemia era muy recurrente que hicieran presenciales. 2 años después no se hicieron graduaciones, hasta el año pasado que volvieron a hacerse, y bueno, me ha tocado presenciar otras más. Pero ha sido un cambio en el que realmente hemos aprendido como personas, hemos mejorado muchas cosas. No sé si les he platicado mi experiencia, que a mí al principio no me gustaba y no tenía, o sentía que no tenía la confianza para dar clases virtuales. Yo cuando te veía la cámara en automático decía, empezaba a ponerme nervioso, empezaba a sudar. Me creía un profesor muy bueno en mi área, pero ya cuando veía la cámara decía, híjole, o sea, y si hago algo, digo algo, no sé qué, y siempre mis clases salían. Pero el estarlo haciendo cada 8 días, pues se vuelve algo cotidiano, y entonces vas por ahí mejorando, ¿no? Y luego cuando te metes a revisar tus clases, dices, ah, bueno, yo puedo mejorar en esto, o en este otro punto. Entonces, esto dio como resultado que Educatón actualmente pues tenga esas dos posibilidades. Por un lado, las aulas virtuales, por otro lado, las clases presenciales, ¿no? Tenemos las dos modalidades, y en conjunto se han trabajado una serie de herramientas de enseñanza-aprendizaje, de las cuales he participado, para mejora constante del servicio que se ofrece en esta institución educativa. He tenido la fortuna, por decirlo de alguna manera, de dar clases presenciales, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y virtuales con gente de Sonora, de Sinaloa, de Monterrey, de Hermosillo. Entonces me ha tocado eso, y es otro boleto. En una ocasión le di clases a trabajadores de Oxxo, por ejemplo, y estaba bien simpático porque ellos entraban a la sala, les prendían la tele y yo aparecía en la tele, ¿no? Y yo los veía desde una cámara como de estas de vigilancia, y sí, levantaban la mano y participaban, y luego hasta atrás estaban platicando, y les decía, a ver, los dos que están platicando allá atrás, contesten esto, ¿no? Y entonces fue como entre la mezcla de lo tradicional a lo virtual, o a lo moderno, pero pues tuvimos que aplicar una serie de estrategias, una serie de pasos y de métodos que ahora resumí, pero que pues me tocó ser parte de, ¿no? Y que como persona pues me llenó y me enriqueció y me cambió esta experiencia. Pero bueno, se nos agota el tiempo, chicos. Díganme si tienen alguna pregunta, comentario hasta el momento. ¿Cómo vamos? Ok. Si no me falla el calendario, ¿a quién iba a hablar? Adelante, Dani. ¿No? Si no me falla el calendario, dentro de 8 días ya tenemos que estar presentando proyectos. Entonces, sugiero que dentro de 8 días presenten avances y presenten propuestas y chequemos dudas. O sea, nos dediquemos la clase a resolver dudas, traigan ya avances,
traigan propuestas para que dentro de 15 días, que sería la última sesión, ya cada uno presente sus propuestas. No, echar mano de estrategias digitales. Adelante. Y cualquier duda que tengan, pues en la semana lo estamos resolviendo. ¿Sale? Pero entonces, sugiero, hacemos esto. Dentro de 8 días, cada uno de ustedes trae un avance. Por lo menos dice yo, bueno, voy a tomar esta teoría, voy a ocupar estos autores, y mi problemática es esta. Y cómo voy, profesor, hago esto. Y revisamos todas las dudas. Cada uno me expone los avances, lo que tenga. Entre todos retroalimentamos. Y dentro de 15 presentamos los proyectos finales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, César. Muy bien, Dani. Pedro, no sé si llegó ya a su casa. Ruth. Sí, vengo llegando. Ah, perfecto, Pedro, muy bien. Ruth, también. Cualquier duda por ahí, escríbanme y pues así acordamos. Gracias, Ruth. Dentro de 8 días traen un avance y dentro de 15 presentamos los proyectos finales. ¿Vale? Pues listo, chicos. Tienen otra clase, entonces aquí los dejo. Como siempre, un gusto saludarles. Bonito fin de semana, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, bonito fin. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, chicos, hasta luego. Bye.